Revisemos un poquito con más detalle las características de esta señal, este símbolo o f de m, y en particular lo que nos interesa estudiar es la distribución estadística de la amplitud no necesariamente de la amplitud, sino que en general de la señal de un símbolo o f de m. Y para eso voy a volver brevemente atrás. Entonces voy a copiar acá para eso esta figura, la voy a pegar, que representa justamente el origen de estos fasores que se suman para producir este símbolo o f de m. Y recordemos además que el símbolo o f de m resulta de esta suma de acá. Así que voy a también copiar esta ecuación y la voy a pegar aquí. Entonces el símbolo o f de m viene dado por esto. Y aquí la observación clave es que en este punto de acá, si es que pensamos en estos símbolos S sub k como símbolos, como variables aleatorias, y pensemos en que hay bastantes de ellos, ns típicamente es de 64 hacia arriba, puede llegar a varios miles. Entonces tenemos acá una suma de varios miles de variables aleatorias. Entonces estamos hablando de una suma ponderada de variables aleatorias. Suma ponderada de variables aleatorias que son todas, vamos a asumir I y D, es decir, lo que estamos asumiendo es que todos estos símbolos tienen exactamente la misma distribución, son de una misma modulación y además independientes entre sí, dado algún t y para todo t. Es decir, en cualquier instante del tiempo, estos fasores toman algún valor dado, determinístico, que genera una rotación a estos símbolos, pero el resultado de estos, siempre para un cierto valor de k y un cierto valor de t, es que entre ellos son I y D independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, lo que se puede argumentar es que si este valor de ns es grande, y de hecho es grande, vale el teorema del límite central. Entonces, el resultado de esta suma es una variable aleatoria con distribución normal, es decir, para cualquier instante de t, cualquier instante del tiempo, uno hace un corte vertical sobre la señal OF de M, y lo que se puede argumentar es que
la distribución estadística es una distribución normal y es relativamente inmediato ver que si estas tienen media cero, que también es el caso generalmente, entonces esta distribución normal tiene media cero y una potencia por determinar. Entonces anotemos esas ideas. Con ns grande aplica el teorema del límite central. Y por lo tanto, U tilde de t puede ser aproximado por un proceso estocástico gaussiano de media cero y alguna varianza. Entonces, si asumimos que la media de los símbolos skcheck es cero, lo cual generalmente es el caso, y asumimos que su varianza es símbolo, es decir, cada símbolo viene con energía símbolo, entonces es inmediato que el valor esperado de este símbolo OFDM es igual a 0 para todo t en 0 y t símbolo. Y ahora, de igual forma, podemos determinar la varianza. La varianza de el símbolo OFDM es igual a el valor esperado de U de t por U asterisco de t, U conjugado, que es igual al valor esperado de dos veces esta suma, multiplicada una y otra vez, es decir, el producto de una suma en K1, otra suma en K2, y esa doble suma la podemos intercambiar con el valor esperado, entonces suma en K1 igual 1 hasta ns, 0 hasta ns menos 1, suma en K2 de 0 a ns menos 1 del valor esperado de símbolo SK1 check SK2 check conjugado. Las exponenciales se multiplican, e a la j2 pi K1 menos K2 de t partido por t símbolo por 1 partido por t símbolo por la función rectangular, rect de lo que corresponde. Y esto rápidamente es fácil ver que es igual a 1 partido por t símbolo multiplicado por la suma de k igual 0
a ns menos 1, y aquí las dos sumas se simplificaron a una sola. Porque aquí hay independencia entre estos símbolos, entonces cuando K1 distinto de K2 da este valor esperado da 0, y solamente da E símbolo cuando K1 es igual a K2. Entonces, y cada uno de los símbolos tiene energía E símbolo. Todo lo que es la señal continua, debido a que aquí da 0 cuando K1 distinto de K2, esto se puede ignorar, salvo en el caso de K1 igual K2. Pero el caso de K1 igual K2, cuando aquí da E símbolo, esto da 1, y la función rectangular la podemos obviar porque estamos estudiando exclusivamente T en 0 a T símbolo. Estamos estudiando esta varianza dentro de todos los tiempos en los cuales esta función rectangular es igual a 1. Esto es igual a n símbolo veces E símbolo dividido por T símbolo es igual a ns por el tiempo de muestreo. Entonces esto es igual a E símbolo partido por T. Es exactamente la misma potencia de señal. Vale decir, esta señal OFDM tiene exactamente la misma potencia de señal, y aquí ahora podemos reemplazar. Esto es E símbolo dividido por T, la misma potencia de señal que tiene originalmente nuestra señal de partida, que era una modulación de portadora única tradicional, que tiene E símbolo energía durante un instante, un tiempo de símbolo T. Es decir, que la modulación OFDM, así como la hemos definido en conversión serie paralelo, que estira en el tiempo cada uno de los símbolos, pero a la vez hay una normalización por 1 partido por raíz de T símbolo, genera en la salida, en la modulación OFDM, en la señal que resulta acá, el símbolo FDM, exactamente de la misma potencia original. Entonces la potencia del proceso estocástico o FDM, del símbolo FM, es igual que si fuera la modulación de portadora única tradicional. Es importante destacar esto, es importante tener claro que OFDM es una técnica que transforma un ordenamiento en el tiempo de la transmisión digital tradicional con una determinada potencia en una señal distinta que subyacentemente tiene un ordenamiento en frecuencia de los símbolos, no secuencialmente en el tiempo, sino que paralelo en frecuencia, pero mantiene exactamente la tasa de datos y mantiene la potencia transmitida. Es decir, OFDM
es más acerca de una forma distinta de ordenar los datos transmitidos que realmente de una modulación completamente distinta a lo que conocemos. Los símbolos S sub k siguen siendo símbolos típicamente MQAM, solamente que van localizados en distintas frecuencias más que en distintos instantes del tiempo.